Buenas noches, hermanos. Hoy hablaremos de las bienaventuranzas, el sermón de la montaña. El objetivo de esta charla es recordar las reglas básicas del comportamiento humano traídas por Jesús para ayudar a la mejor elaboración de nuestro pensamiento y las acciones que por consecuencia derivan de él. Es así como Jesús nos muestra el camino que nos lleva al Padre. Pero, ¿qué son las bienaventuranzas? Es en la Biblia un género literario con más de un centenar de ejemplos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Tiene antecedentes en escritos de otros pueblos, en especial de Egipto. Se recurre a este género para expresar una felicitación a las personas que por tener una dada cualidad o por mantener una forma de conducta grata, están relacionadas con Dios, a quien identifican bíblicamente como el dador de vida y la felicidad. Cuando en la Biblia se proclama una bienaventuranza o su opuesto, no se busca pronunciar ni una bendición que proporcione la felicidad, ni una maldición que produzca la infelicidad, sino exhortar sobre la base de la propia experiencia de felicidad a seguir los caminos que conducen a ella. Sin embargo, este género literario experimentó una evolución lenta a través del Antiguo y Nuevo Testamento. Así, el centro de atención de las bienaventuranzas cambió paulatinamente de los bienes meramente terrenales a los llamados bienes eternos. El Sermón de la Montaña, también llamado las bienaventuranzas, fue pronunciado por Jesús en la ladera de la montaña de Cafarnaúm, dirigiéndose a todas las personas que lo seguían. En él Jesús resume las leyes morales que rigen a la humanidad. Las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad. Jesús predicó cerca de Cafarnaúm. Muchas personas lo esperaban para escuchar sus palabras redentoras. Entre ellos estaban aquellos que serían sus seguidores y que continuarían difundiendo sus buenas nuevas. Después de uno de sus sermones sobre el nuevo reino, llamó a los 12 compañeros. Pedro, Andrés, Felipe eran hijos de Betsaida, de donde también procedían Santiago y Juan, descendientes de Zebedeo. Leví, Tadeo y Santiago, hijos de Alfeo, y su mujer Cleofás, parientes de María, eran nazarenos y amaban a Jesús desde la niñez. Tomás descendía de un antiguo pescador de Dalmanouta, lugar en la orilla oeste del mar de Galilea. Y Bartolomé nació en una familia industriosa de Canaán, de Galilea. Simón, más tarde llamado el Celote, había dejado su hogar en Canaán para dedicarse a la pesca, y solo uno de ellos, Judas, desentonaba un poco de ese concierto, pues nació en Iscariote y se dedicó al pequeño comercio en Cafarnaúm, donde vendía pescado y baratijas. Estas eran las características de los apóstoles, hombres humildes y sencillos del lago de Genesaret. Había llegado el momento de darle el sermón a los 12, que abarcaría todas sus enseñanzas, una aclaración formal de su mensaje, y que los apóstoles deberían haber sabido de memoria. Para esto, los había conducido lejos de las multitudes a una elevación rocosa, allí en la ladera de una montaña, un lugar apartado donde pudieran estar solos. Una vez instalados los discípulos, proclamó el sistema más conciso y ordenado de una filosofía universal. Aquí estaba todo lo que el alma necesitaba saber sobre Dios, la creación y la vida diaria. Tanto entonces como en el futuro, fue allí donde comunicó a toda la humanidad las 8 reglas básicas para todo comportamiento humano. Y estas son las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
Bienaventurados los mansos y pacíficos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen, o os persigan, y mintiendo digan todo mal contra vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Mateo, capítulo 5, versículo del 1 al 12. ¿Pero qué significan estas bienaventuranzas? No es el que es materialmente pobre, no es el que se desvaloriza, no es el cobarde, no es el que esconde su talento cuando dicen bienaventurados los pobres de espíritu. Por pobres de espíritu Jesús no entiende a los hombres sin inteligencia, sino a los humildes. Dijo que el reino de los cielos es de ellos y no de los soberbios. Los hombres de ciencia, conscientes de sí mismos, se elevan tanto que acaban negando la divinidad, y quienes la admiten desafían su acción providencial sobre las cosas de este mundo, convencidos de que ellas solas bastarán para gobernarlo. La negación de la divinidad es mucho más el resultado del orgullo que de la convicción. Esto podría hacerlos bajar del pedestal en el que se encuentran. Al decir el reino de los cielos es para los sencillos, Jesús quiere decir que nadie es admitido en él sin sencillez de corazón y humildad de espíritu. Que el ignorante que posee estas cualidades será preferido al sabio que cree más en sí mismo que en Dios. Allan Kardec, 1884. El llanto, dice bienaventurados los que lloran. El llanto por sí solo no tiene valor. Tanto lloran sin consuelo. Este es el caso de los constantes arrepentimientos por pérdidas egoístas o ambiciones frustradas, de lágrimas excesivas por los seres queridos que han partido. El llanto de valentía es aquel que suscita un sincero arrepentimiento ante el error cometido, no solo frente a los demás, sino también frente a Dios. En este sentido, llorar es tener salud espiritual. La mansedumbre es una fuerza del espíritu. Ser manso no significa ser un servil cobarde, sino un creyente en la bondad de Dios y en la bondad del universo, aun cuando el alma vive sumergida en el sufrimiento y no ve razón para ello. Esta regla expresaba la aceptación de la voluntad de Dios. El mundo piensa que el manso es cobarde, vacilante, débil, pero la mansedumbre no es debilidad, es fortaleza suavizada. La mansedumbre es una actitud interior de los pobres de espíritu y los que lloran. Es el punto de vista de una persona sobre sí mismo que se expresa en la forma en que un cristiano ve a los demás. Misericordia es tener compasión por el dolor del prójimo. En el sentido etimológico de la palabra, sentir misericordia del otro en mi corazón, cuando nos vemos en una posición de dominio o superioridad sobre el otro, que había transgredido contra nuestra persona y nos negamos a vengarnos. La misericordia es una disposición del alma para ser como Cristo frente a los amigos, enemigos, despreciadores y pecadores. Es una manifestación de la conducta. El misericordioso usa la bondad
para juzgar a los demás. Busca lo mejor, no lo peor. Es lento para condenar, rápido para recomendar. Según el psicoanalista Carl Jung, que era un psiquiatra y psicoanalista suizo, él hace un paralelo entre las bienaventuranzas y las enseñanzas de Jesús y la psicología. Y aquí vamos a analizar la primera, ¿no? Cuando dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que son conscientes de su pobreza espiritual y buscan humildemente lo que necesitan. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Los que lloran están envueltos en un proceso de crecimiento. Se sentirán consolados cuando el valor perdido, proyectado, se recupere dentro de la psique. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Esta mansedumbre está relacionada con el ego, que necesita ser trabajado. Esta actitud es afortunada, ya que el ego está listo para recibir enseñanza y abierto a nuevas consideraciones que puede conducir a una rica herencia. Heredar la tierra significa adquirir conciencia de saber relacionarse con el todo o tener una participación personal en el todo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es un principio rector interno, de carácter objetivo, que trae un sentimiento de realización del ego que lo busca con hambre, con avidez. La justicia de vivir de acuerdo con la verdadera y real necesidad interior. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si el ego es misericordioso, recibirá misericordia desde dentro. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, pureza o limpieza. Puede significar un estado del ego, libre de contaminación por contenidos o motivación inconsciente. Quien es consciente es puro, porque es consciente de que su error abre una puerta para experimentar su propia esencia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El papel propio del ego es mediar entre las partes opuestas en conflictos internos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El ego necesita soportar el dolor y el sufrimiento sin sucumbir a la amargura y al resentimiento para relacionarse con la ley interna objetiva. Jung nos muestra a través de esta correlación entre las enseñanzas de Jesús y la psique humana que el punto principal de las bienaventuranzas entendidas psicológicamente es la exaltación del ego desinflado, un ego humilde, abierto al crecimiento espiritual. Veamos también qué nos dice Buda en relación a las bendiciones o bienaventuranzas. Bienaventurados los que saben y cuyo conocimiento está libre de ilusión y supersticiones. Bienaventurados los que dicen que saben con amabilidad y franqueza y verdad. Bienaventurados aquellos cuya conducta es tranquila y honesta y pura. Bienaventurados los que ganan la vida de tal manera que no traen daño ni peligro a ningún ser vivo. Bienaventurados los tranquilos que se despojan de la mala voluntad, del orgullo y de la falsa convicción, reemplazándolos por el amor, la piedad y la compasión. Bienaventurados todos aquellos que dirigen sus mejores esfuerzos hacia la autopreparación y el dominio. Bienaventurados más allá de todo límite, cuando por este medio os despojéis de las limitaciones del egoísmo. Y bienaventurados finalmente aquellos que están extasiados al contemplar el profundo y
y verdadero de este mundo, lo profundo y verdadero de este mundo y de nuestras vidas. En relación a esto, según la doctrina espírita, ¿cómo enfocamos las bienaventuranzas? ¿O cómo se enfocan las bienaventuranzas dentro de la doctrina espírita? En el capítulo 6 del libro del Evangelio, el Evangelio según el Espiritismo, Cristo dijo: bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados. Pero ¿cómo se puede ser feliz sufriendo si no se sabe por qué se sufre? El espiritismo enseña que la causa está en las existencias anteriores y en el destino de la tierra, donde el hombre espía su pasado. Enseña también su objeto, indicando que los sufrimientos son como las crisis saludables que conducen a la curación y que son la depuración que asegura la felicidad en las existencias futuras. El hombre comprende que ha merecido sufrir y encuentra justo el sufrimiento. Sabe que este sufrimiento ayuda a su adelantamiento y lo acepta sin murmurar. Como el trabajador acepta el trabajo que debe valerle su salario, el espiritismo le da una fe a toda prueba en el porvenir, y la duda punzante no tiene acceso en su alma, haciéndole ver las cosas de lo alto. La importancia de las vicisitudes terrestres se pierde en el vasto y espléndido horizonte que abraza, y la perspectiva de la felicidad que le espera le da paciencia, resignación y valor para marchar hasta el término del camino. De este modo, el espiritismo realiza lo que Jesús dijo del Consolador prometido: conocimiento de las cosas que hace que el hombre sepa de dónde viene y a dónde va y por qué está en la tierra. Recuerdo de los verdaderos principios de la ley de Dios y consuelo por la fe y la esperanza. Cultivemos las bienaventuranzas. Cultivar las bienaventuranzas no es elevar al cielo exclamaciones de piedad inactiva, lamentando con la boca los males ajenos y manteniendo los brazos en reposo ante el sufrimiento ajeno que nos convoca a la ayuda, la fraternidad y la cooperación. Bienaventurados los que luchan y sufren, los que se agitan y trabajan por la materialización del bien común, porque todos los que hacen de la piedad el servicio constante del amor encuentran verdaderamente las puertas abiertas al reino de Dios. Chico Xavier, 1974. Xavier, página 121. En el Sermón del Monte, Leví se sorprendió de los lisiados y lisiados que acudían a él. ¿Qué lograría el evangelio del reino de estos lisiados y mendigos? Jesús dijo: debemos amar y aceptar la preciosa colaboración de los vencidos del mundo. Los ganadores de la tierra no necesitan buenas noticias. En las derrotas del destino, las criaturas escuchan más fuerte la voz de Dios. Imaginemos que los vencedores de la tierra vinieran a nosotros, revolviendo sus armas externas. Es en este marco que Jesús proyecta las bienaventuranzas. Ayuda de los espíritus superiores. Por amor, los bienaventurados que ya han conquistado la luz divina descenderán hasta nosotros, como llamas solares que no solo se retratan en los minaretes de la tierra, sino que también penetran en los recovecos de los abismos, calentando a los anónimos gusanos. Así vienen a nosotros, excusando nuestras faltas y supliendo nuestras debilidades, para integrarnos a una ciencia que es difícil corregir a nosotros mismos, sí, sin pretender el título de maestro.
Viene de las alturas y se va. Nos ayuda a llevar el peso de nuestros errores sin volvernos irresponsables. Nos dan alegría sin sacrificar nuestra obligación. Conclusión. En este sentido, recordemos lo que nos decía Mahatma Gandhi cuando mencionaba que si las enseñanzas de Cristo quedaran solo los extractos del Sermón de la Montaña, podríamos orientar nuestra conducta dentro de los más excelentes parámetros para relacionarnos bien en la sociedad. La bienaventuranza prometida nos enseña que la verdadera felicidad, la auténtica dicha, no reside en la riqueza o en el bienestar, ni en la gloria humana o el poder, ni en ninguna obra humana, por útil que sea, como las ciencias, las técnicas y las artes, ni en ninguna criatura, sino solo en Dios, fuente de todo bien y amor. Nos muestran el camino que es Cristo para los hombres. El camino de Cristo está resumido en las bienaventuranzas, único camino hacia la dicha eterna, a la que aspira el corazón del hombre. Bien, hermanos, esta ha sido la charla de hoy. Espero que les haya gustado y estoy atenta a sus preguntas.